Este tema cárceles, y ya estamos con Fero Soriano, es donde buena parte de la oposición demuestra o mueve más el tema de el sentido común y las mentiras que en realidad son mitos y frases, ¿no, Fero? Sí, Daro, buenas noches. Buenas noches. Hablamos mucho en este programa sobre el territorio en disputa del sentido común, ¿no? Exacto. Siempre hablamos mucho de... No es de la derecha lo agarra, siempre lo amolda, pero lo cierto es que es un sentido común que se va modificando también. Sí, está permanentemente en disputa, en realidad siempre, claro. Es una guerra permanente. Ahora, lo interesante acá es que todo parte de un gran malentendido, probablemente propiciado a propósito por la oposición, claro, para discutir sobre esto y no discutir sobre otros temas, pero además para instalar la idea del terror, ¿no? La idea del terror que en 2017 estaba, digamos, centrificada en los mapuches, por ejemplo, ¿no? Sí. En ese momento el terror lo propiciaban las células iraní no sé cuánto de mapuches que había cortando la ruta 40 en la Patagonia. Un supuesto enemigo común con que el propio Mauricio Macri decía el terrorismo, por ejemplo. A ver, acá en este caso ya hemos hablado de los errores de comunicación del gobierno o la falta del tiempo para poder comunicarlo bien, pero acá vamos a hablar con Fero y con Alejandra, especialistas del tema, sobre la realidad de la situación carcelaria. Lo hicimos la semana pasada y hoy vamos a seguir. Claro, haciendo referencia a lo que vos decías recién, el gobierno evidentemente tardó mucho en salir a aclarar que el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver con una decisión del Poder Judicial, ¿no? Yo traje acá un par de placas para entender, para el que no entiende, vamos a seguir repitiendo de dónde viene esta decisión, cuáles son sus límites, quiénes la toman la decisión y quiénes la siguen, digamos. Sí, porque, a ver, el que sostiene o el que entiende que el gobierno avanzó con esto porque es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud y en varios países, a veces le faltan herramientas para poder sostener por qué el gobierno lo hace. Bueno, acá lo va a dar Fero Soriano. Claro, el gobierno, pero el poder judicial del gobierno, bueno, ¿no? Sí, uno de los tres poderes del gobierno. En concreto, lo más importante de esto fue hace 15 días, no fue de esta semana, porque ahora estamos hablando, pero en realidad la acordada de la Cámara Federal de Casación fue el 14 de abril, si no me equivoco, que a partir de la sugerencia de diferentes organismos internacionales como la OMS, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, muchísimas organizaciones internacionales y en el contexto, esto es muy importante, Darío, en el contexto de la emergencia carcelaria, una emergencia que decretó el año pasado el gobierno, el ministro Garabano, el año pasado en abril de 2019, es decir, una situación de sobrepoblación. Hacinamiento, condiciones inhumanas, claro. Mala alimentación, o sea, después vamos a poner unas cifras de cuántos presos hay y cuántos entran en una cárcel. En todo ese contexto donde, para sintetizarlo, en una cama hay 2 presos, más o menos para entenderlo, en ese contexto, ¿qué dice la Cámara Federal? Bueno, que para no seguir contagiando ni saturando el sistema sanitario, las personas que pueden llegar a recibir una prisión domiciliaria tienen que cumplir con estos requisitos. A ver. Ser personas en prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos. Tal vez esto es lo primero que debería haber aclarado el gobierno, ¿no? Que después lo hizo Alberto Fernández. Claro, un poco tarde. Porque las personas en prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos ya cumplen 2 condiciones. La prisión preventiva quiere decir que su fallo no es firme. Claro. Es decir, que todavía no están condenados en última instancia. La mitad de los presos en las cárceles federales está en prisión preventiva. En realidad un poquitito más de la mitad. Es un montón. O sea, la mitad de los presos están ocupando una celda y todavía no tienen sentencia firme. Dentro de ese universo hay personas inocentes también, ¿no? Claro. Por supuesto, porque se termina definiendo en un juicio. Entonces... Ese es un problema no solo en el marco de la pandemia, siempre es un problema, claro está, y ahora obviamente se resalta más. Condenados también, por perdóname, lo último, porque era muy largo para ponerlo, también cuando la prisión preventiva cumpla un tiempo determinado, es decir, cuando ya estuviste mucho preso en prisión preventiva, en general, esto no es nuevo, no es de la acordada ahora, siempre se le da prisión domiciliaria. Bueno, es una ratificación que hace la Cámara en el contexto del COVID. Después también, condenados por delitos no violentos que estén próximos a cumplir una pena impuesta. Otra vez, delitos no violentos no son ni genocidas, ni femicidas, ni homicidas, ¿no? Son delitos no violentos, puede ser un robo, en fin.
personas condenadas a penas de hasta 3 años de prisión. Esto es importante aclararlo porque en general las penas de hasta 3 años son escarcelables de por sí. ¿Por qué dice la Cámara, hace esta aclaración? Porque si sos reincidente, aunque te condenen por una pena menor a 3 años, sí vas preso. Entonces, esas personas reincidentes que tuvieron una condena menor a 3 años... 3 años y monedas es, ¿no? No, es... 3 años exacto. 2 años y 364 días, Entonces básicamente. 3 años, claro. 3 años. Los que están ante la inminencia de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional, esto sí tiene que ver con la pandemia. Esto tiene que ver con la pandemia justamente porque eran personas que ya salían. Claro. Si ya salían, no van a volver a traer el virus a la cárcel. Sí, una cuestión que me decían, cada prisión domiciliaria o este tipo de trámites tarda hasta 2 semanas. Entonces es un problema porque en 2 semanas es muy tarde. Por eso se estaba pidiendo que se acelere también. En todas partes del mundo está este mismo debate. Claro, ¿no? ahora vamos a ver que en otras partes del mundo los números son aún más contundentes. Bueno, embarazadas o encarceladas con sus hijos y personas con mayor riesgo para la salud. Acá estamos hablando de personas con diabetes, inmunodeficientes, no sé, tuberculosos. Hay un montón de personas que los agarra el virus en la cárcel y los mata, básicamente. Esto en la provincia de Buenos Aires, 439 internos, es menos del 1% del total. Recién veíamos en el informe de un colega que decía salida masiva de presos, liberación. Sos bueno, ¿eh? Con el colega. Está bien, un colega. Sí, un colega, porque además fueron varios, que hablaban de una salida masiva como si se abrieran las rejas de la cárcel y los presos salían a conquistar la calle, con además otra paradoja. Estamos todos en un aislamiento obligatorio, no es que los presos puedan andar por la calle, porque también estaba ese argumento, ¿no? De nosotros estamos cumpliendo la cuarentena guardados y los presos salen a la calle. No nos hacemos cargo de las mentiras, acá simplemente estamos contando la realidad. Estamos mostrando la realidad con datos. En la provincia de Buenos Aires, donde hay casi 50.000 presos, con una capacidad para 25.000, es decir, hay el doble de presos de los que debería haber. Y con un 57% que no tiene condena firme. Eso es en el Servicio Penitenciario Federal. Federal, bueno, está bien. Pero los números aproximados en provincia son parecidos. Claro. 439 internos. Esto corresponde a menos del 1% de la población total. Esos son los que podrían salir. No, estos son los que salieron por el COVID. Específicamente por el COVID. Porque hoy hubo una jueza, la jueza Márquez de Quilmes, que dio unas cifras de, no sé, 100 y pico de violadores en la calle, que en realidad no representa a lo que de lo que estamos hablando, que son presos por COVID. Y en el sistema penitenciario federal, por ejemplo, la cárcel de Devoto, de la que hablamos la semana pasada, fueron con dados de prisión domiciliaria apenas 320 internos, de un total de casi de 12.000 y pico de presos. Ahí está, mira. Sí, perfecto. En un contexto de emergencia carcelaria que, tuvo su pico en 2016, por eso lo del año pasado. Bueno, esto no es propio de Argentina, esto es para poner el contexto, esto que decimos, la OMS, la ONU, recomendaron a todos los estados. Un paréntesis. Acá ponés Turquía, primero, 45.000 internos que están en situación de salida. ¿Cómo es este dato? Sí, también prisiones domiciliarias. Perfecto. No son liberaciones. Hubo un medio... no liberan a los presos, son prisiones domiciliarias. Exacto. Hubo un medio que puso, salió de la cárcel y no sé qué hizo, y no aclaraba que era en Turquía. Claro, un femicida. Medio argentino que decía, salió de la cárcel. Un abusador que después mató a una niña. Bueno, no aclaraba que era en Turquía 45.000 internos contra los 45.000 en Turquía, 30.000, y estos son números probablemente desactualizados porque van a ir aumentando. Claro, 30.000 en Indonesia, más de 10.000 en Francia, 8.000 en España. Bueno, la situación, y acá nos falta Estados Unidos, que también creo que son alrededor de 10.000 también liberados o un poco más. Donde las cárceles son privadas. Donde las cárceles, donde hay un gran negocio en la construcción. A ver, bueno, lo que decíamos recién de los trámites, lo que tardan los trámites y demás, es buena parte del problema hoy en la Argentina y que también la doctrina Bullrich, la doctrina más punitivista y sin ser acompañada de una inversión en cárceles llevó a esto, ¿no, Fero? Sí. Bueno, ¿por qué se dio ese pico y se declaró la emergencia carcelaria? Porque aumentaron mucho las detenciones en los años de macrismo. ¿Por qué? Porque se empezó a aplicar la ley de flagrancia. Es decir, te robabas un sándwich y ibas a parar a una alcaidía donde entran 20 personas y había 40. Esto concretamente pasa en la alcaidía de tribunales. Yo he contado en Infobae un montón de historias de presos que por robarse un paquete de salchichas fueron presos. Todo eso saturó las cárceles. Ahora se está acomodando un poco. Lo importante es que, más allá de lo que dice la acordada de la Cámara, después depende de los jueces. Son los jueces los que evalúan. Y por eso hay prisiones domiciliarias a femicidas y genocidas, por ejemplo, ¿no? Esas son decisiones de jueces y ya lo dijo el jefe el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que eso se va a rever y se van a elevar a juicio político a los jueces que no hayan cumplido con lo estrictamente acordado, ¿no?